Se regula, pues como todas las cosas, yo diría, poniendo normas y poniendo multas, ¿eh? Cuando un fabricante se le advierte o entra en una regulación en la cual pues, se le dice que se le va a cobrar un 4% de su facturación si comete un error o una vulnerabilidad grave en su software, ese fabricante va a hacer una inversión proporcional al riesgo que tiene de que caiga en una multa de este tipo, ¿eh? Y eso desgraciadamente ahora mismo no existe. Y por otro lado, una regulación pues, que tenga una lista exhaustiva de medidas que tiene que implementar ese fabricante y que además lógicamente y en línea con las últimas regulaciones que están apareciendo, como la nueva GDPR, tiene que ser una regulación en la cual el fabricante haga su propio análisis de riesgos. Me explico. No se da lo mismo implementar medidas de seguridad, por ejemplo, en una videocámara, ¿no?, que se conecta a Internet, que es un dispositivo de IoT, que en un juguete que afecta a la infancia y que es algo que es muy sensible y hay que cuidar, o que en un marcapasos. Ha habido casos de marcapasos que eran vulnerables a reconfiguraciones del mismo a través de Bluetooth, desde fuera del enfermo. Entonces, bueno, son cosas que el propio fabricante tiene que diseñar unas medidas de seguridad pequeñas, unas medidas de seguridad más grandes en función del riesgo que ese dispositivo tenga, ¿no? O un coche, por ejemplo, pues hombre, si alguien se puede estrellar por conducir un coche que es inseguro y que el fabricante decidió conectar a Internet, pues realmente es algo que el fabricante tiene bastante ojo en eso. De momento los distintos gobiernos pues se están dando mus, ¿no? No terminan de ver claro la necesidad o ven la necesidad, y es muy complejo, de regular el ámbito de la seguridad dentro de IoT, ¿vale? Pero eso no nos debe hacer olvidar ni hacer mirar a otro sitio que los ciudadanos pues se están exponiendo a una situación de riesgo precisamente porque no existe un marco regulatorio. Entonces, mi opinión es que hay que avanzar en un marco regulatorio. Bueno, yo creo que en este caso lo que podemos ayudar es dando una serie de directrices o de pautas que los fabricantes de videojuegos pues deben de cumplir para evitar que los videojuegos o las consolas pues se conviertan en una entrada de algo indeseado a nuestra casa, ¿no? Pensemos que todas las videoconsolas ahora mismo tienen normalmente una videocámara. Si esa videoconsola no cumple unas medidas mínimas de seguridad, alguien puede acceder a la cámara y sacar fotos a nuestros hijos mientras están jugando a un juego, o bien directamente ponerse en contacto con ellos porque puedan acceder al audio del equipo, de tal forma que pueden establecer un diálogo o meterse en un chat, y eso, claro, puede llevar a problemas pues, y delincuencia pues, del tipo de pedofilia y otro tipo de cosas. Bueno, de la misma manera, de la misma manera que antes hablábamos de por qué regular, ¿no?, o no regular, bueno, hay multas, hay una regulación. Nosotros en este caso, y me pones un buen ejemplo, ¿no?, porque ha habido fabricantes de juguetes que debido a una irresponsabilidad absoluta en el tratamiento de los datos personales y con un desconocimiento técnico de la seguridad han puesto en riesgo todos los datos personales de millones de padres y de sus hijos, pues desvelando o poniendo servicios muy inseguros, ¿no? Yo creo que una de las mejores vías que nosotros tenemos para ayudar es dando a ese consumidor un distintivo, algo en lo que fijarse, algo exigido por el consumidor. Como nosotros no tenemos la capacidad de poner multas porque no somos el regulador, sí que podemos hacer que el consumidor busque proactivamente un sello de confianza, y eso haga que el fabricante se vea obligado a introducir eso porque tiene menos ventas si no lo introduce. Y hasta que no seamos capaces de dar esa ventaja desde el punto de vista del negocio al fabricante, o desventaja para el que no lo tiene, pues no seremos capaces de realmente fomentar una actitud responsable. Bueno, no sé si tranquilizarles, pero por lo menos sí que existe una institución que está trabajando en aras de proporcionarles un control más, un elemento distintivo cuando ellos vayan a comprar un producto, y que se puedan encontrar
un indicativo de cuáles son las medidas de seguridad que ese fabricante, antes de poner esa muñeca, ese juguete o ese videojuego en el mercado, pues ha cumplido con unos mínimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bueno para el consumidor que existan esta serie de iniciativas y que haya instituciones que se preocupen por ellos en este caso. Pues creo que probablemente nos quedamos cortos. Cualquier previsión de dispositivos IoT interconectados se ha ido pulverizando cuando ha llegado la fecha, y creo que probablemente con esa también nos pasará. Yo creo que es indicativo que el problema al que nos estamos enfrentando es un problema grande, es un problema de muchos dispositivos, pero no solo que sean muchos, sino que además tienen una función que puede ser importante, ¿no? O que puede tener consecuencias. El IoT tiene esta característica que hace que se una lo que son riesgos informáticos con riesgos de las personas, ¿no? Riesgos físicos. Cuando hablamos de IoT, por ejemplo, en lavadoras, y que pueden suponer una inundación en mi casa, o hablamos riesgos de que a través de un juguete pueden acceder a tener una conversación con mis hijos para convencerles que vayan al parque a una hora determinada, o que alguien les puede inducir a que, bueno, pues se les saque fotos en no sé qué posturas y no sé qué momentos, pues realmente estamos hablando de mucho más que solo seguridad de la información, ¿no? Por tanto, es un problema que no solo por volumen, sino también por la importancia que tiene, pues debería tener un tratamiento también muy serio. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que sería inconcebible el mundo dentro de unos años sin considerar IoT. Yo creo que IoT como tal no es algo malo, al contrario, nos permite hacer muchas cosas que antes eran impensables. Probablemente nos da unas facilidades y nos facilita en cierta forma nuestra vida cotidiana como nunca ninguna otra tecnología lo hubiese hecho. Lo que es importante también es que efectivamente esa facilidad, esa transformación digital, esas nuevas tecnologías no degeneren y se acaben convirtiendo en un riesgo por ellas mismas, ¿no? Y que se pongan las medidas de seguridad antes de construir el producto. Uno de los mayores problemas a los cuales nos enfrentamos los expertos en seguridad y los fabricantes es que dentro de unos años, cuando haya 25 billones o 25.000 millones de dispositivos conectados, esos dispositivos, por haber sido diseñados sin seguridad desde el diseño, no será posible solucionarlos. Y estamos hablando de dispositivos que pueden ser juguetes, que bueno, tienen un ciclo de vida relativamente corto, o pueden ser lavadoras, que tienen un ciclo mucho más largo, ¿no? Y por tanto, ¿qué va a pasar con todos esos dispositivos que sean inseguros? ¿Cómo nos va a afectar a nuestra vida y a nuestra seguridad? Es algo que ahora mismo es una incógnita y por eso queremos sacarlo cuanto antes.